potencia. ¿Por qué? Porque hay sobriedad, dominio propio. Comienza el espíritu a fluir y a entender su mover. Eso es importante. Y aquí el Salmo, miren lo que dice el Salmo. Dice aquí, dice María, no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3. Aquí empezamos a ver qué beneficios ha hecho Dios. O sea, yo no adoro porque me quiero divertir, sino que soy consciente de qué obras ha hecho Dios a favor mío. Y empieza el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Y aquí viene. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El primer elemento fundamental para reconocer una verdadera oración es que nace de un corazón que ha comprendido el perdón de Dios en su vida, y que perdona todas mis iniquidades. Si tenemos cargos de conciencia, tenemos que orar un poquito más, porque el perdón es total. Él sabe que fallamos, claro que sí, no somos perfectos. Claro que no fallamos en los pecados groseros del viejo hombre, ¿no? Puede ser que hemos tenido, no sé, una discusión o haya pasado una aflicción que nos afectó, pero uno es consciente del perdón de Dios. Estoy aquí porque Dios me ha perdonado, ha trabajado poderosamente en mí. Entonces, el adorador es consciente de dónde ha estado y a dónde lo ha llevado Dios. ¿Qué iniquidades ha trabajado en el corazón y ha quitado el poder del mal sobre él? Él perdona todas. O sea, esto es interesante. Una vez que entramos a la adoración total, no hay pecado que el Señor nos perdone. Y no hay situación ni pecado que no le corte los frutos. Sí, yo hablé con un amigo, bueno, él fumó marihuana por muchos años, y algunas cositas más. Y un día él evangelizando, se le acercó a alguien y le sopló el humo en la cara de la marihuana. Y le comenzó a hablar. Y yo le pregunté, ¿qué sentiste? Nada. Eso me asombró mucho. Siempre tuve miedo. Me di cuenta de que Dios me di cuenta de que Dios no solo me había cambiado, me había transformado. O sea, yo no soy un ex drogadicto, yo soy un hombre nuevo. Y manejó el concepto de hombre nuevo es que lo que antes te atraía ya no te atrae más, es nuevo. En cambio, en Alcohólicos Anónimos, el alcohólico es solamente un alcohólico controlado. En la iglesia de Dios no eres un ex alcohólico, eres una nueva criatura. Entonces, cuando entres a la presencia de Dios, comprendes verdades por el Espíritu Santo, las aplica a tu mente, o sea, de tal manera de que no hay ninguna mancha. En la mente de Dios puedes saber como Jesús. O sea, en su mente no hay ese concepto de que hay bien esta especie, ¿cuándo nos va a molestar? No entiende, no es pecador, no entiende. No, ese concepto no hay ese concepto de rechazo de Dios. No hay. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos el perdón, Él está presto a que vengamos a Él. Pónganse a pensar en David. Ha pasado por el proceso del endurecimiento del pecado. Un día de ocio, sale al balcón, ve una chica bañándose y como no siguieron el consejo de la misma gente del colegio, la psicóloga, 30 segundos y no te quedas pegado. No les sigo, yo les digo, no cuenten 30, uno y voltea. ¿Por qué no le ves? Chao, 50 ya fuiste, cuente 30 segundos, te vas a quedar pegado. Ve a una mujer, la atrae, se queda pegado, empieza la lujuria a trabajar. O sea, si tú te mantienes pegado, la lujuria te ataca. Entonces, no se dio cuenta y pasa al siguiente paso. Le envía a un asesor para que venga, le invita pues, a la corte, la seduce, adultera con ella, porque sabe que es casada. Y bueno, la pregunta será, ¿fue la única vez? El texto no lo dice, pero Papiña sale embarazada. No, él no, ella sale embarazada. Pasa a la siguiente etapa y él le avisa, ¿sabes qué? Hay un problema. ¿Qué hace él?
a Urias Eteo lo trae de la guerra, conoce al marido, o sea que ella sabía, él era consciente de lo que estaba pasando. Trae a Urias Eteo y le quiere adjudicar el hijo. Y lo envía a su casa a dormir con su esposa y le avisa que duerme en las caballerizas. Se le trae a su casa, le pide una cena, unas copitas, a ver si pierde el control. Si las copas hacen que se le nuble la razón y le vaya a su casa, se acuerda con su mujer y ya, se sacó el problema de encima. Pero increíblemente, Urias Eteo tiene un código de honor que ningún hombre puede disfrutar de su esposa mientras sus amigos están en la guerra, luchando por la patria. Y es imposible que uno tenga fiesta en ese nivel. Tiene un código de honor, así que no va a dormir, toma conciencia y no. Entonces David, ¿qué hace? No se arrepiente, está endurecido y planea su muerte. Y le da a Urias Eteo la carta de su propia sentencia de muerte para que se la entregue a Joab. Y Joab es su cómplice. Joab, yo pienso que Joab leería la carta y me diría yo Urias Eteo y diría, es el rey, ¿no? Por eso es que David no mató a Joab, porque Joab le conocía su cochinada. Sí, no lo mató, pero sí le pidió a Salomón que haga justicia con él. Sí, eso bueno, son los gajes del poder. Su conciencia está cauterizada. Muere Urias Eteo y ¿qué hace? Pasa a la siguiente fase. Pecado. Cuando uno se encallece el pecado, ¿qué hace? Te endurece. Muere Urias Eteo y trae a la mujer de Urias Eteo a su casa. Ni siquiera cabe luto. Y lo peor, después de 9 meses reconoce al hijo como suyo. Entonces todas las Magali y Medina, todas las chismosas se sacan cuenta, ¿no? No, ese no es su hijo, ¿cómo hacer eso? Hemos sacado cuenta. Tiene 6 meses casado y su hijo ha nacido, no puede ser. Y no tiene cara de 6 mesitos. Escándalo en Jerusalén. Cuando es confrontado, ¿saben qué pasa? Él no huye de la presencia de Dios, va a Dios. Cuando Dios le habla a través de Natán, él no huye. Eso es algo interesante, ¿eh? Al margen de la horrenda situación que él ha vivido y el endurecimiento que causa el pecado, él dice, ¿a dónde iré? Sino a ti que tienes misericordia de mi alma. Entonces un adorador siempre va a saber dónde encuentra salvación. Ese va a ser, eso debe clavarse en nuestra mente, ¿no? A veces luchamos con venir a la presencia de Dios, ¿no? Nos arrebatamos y no queremos orar. ¿A usted alguna vez le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Soy consciente de que a veces me he molestado y no quería orar. Y lo más dramático es que uno no está tanta Biblia, ustedes comienzan a surgir, ¿no? Van por la calle, texto tras texto. No sé si a usted le ha pasado como si te repitieran en ese día que no te has hecho memoria bíblica, ese día haces memoria bíblica de Génesis, Apocalipsis, ¿no? Comienza. Y es el trato de Dios para sensibilizar nuestra conciencia. ¿Es cierto? Juan dice, si nuestra conciencia nos reprende, mayor es la voz de Dios. Así que todo adorador debe conocer el perdón. ¿Qué más dice? Una vez que conoces el perdón, esto es fundamental. Otro de los beneficios que surge, sana todas tus dolencias. Les voy a decir, a veces hay una asociación pecado, enfermedad física. No digo que en todos los casos, porque eso sería una exageración. En algunas situaciones, las cargas emocionales generan enfermedades emocionales y hasta físicas. ¿Sí? Los cargos de conciencia a veces te van deprimiendo, son silenciosos. Ahorita vamos a ver. El perdón debe librarnos de esas dolencias físicas y también de ¿qué? El siguiente versículo. Sanidad, la sanidad de Dios. El siguiente es la sanidad emocional de Dios, ¿no? Que viene de Dios, debe ser. Recibe la sanidad. Miren lo que dice el verso 4. El 3 y 4 están juntos, ¿no? El que rescata del hoyo mi vida, el que te corona de favores y misericordias. Esta es la relación. Esa es la relación. El que perdona mis iniquidades, o sea, somos conscientes de los pecados que hemos cometido, pero también la gran bondad de Dios para perdonarnos, sana nuestras dolencias físicas y rescata del hoyo en nuestra vida. El concepto que tienen ellos de hoy es un pozo. La depresión es caer en un vacío donde
no tienes esperanza, no ves un futuro prominente, ¿no? Y no hayas las causas para salir, o sea, no tienes la fuerza para salir, y como que es un hoyo, el vacío te va absorbiendo. Y entonces dice, rescatas del hoyo mi vida. Hay una sanidad emocional para la depresión. Surge cuando hay perdón. El perdón es la puerta. Yo creo en la sanidad emocional, sí, a través del perdón solamente, no por técnicas de psicología, no por regresión, no por un tipo de imaginería, no son conceptos, se los explico en otro momento, pero yo creo que el perdón es la fuente para la salud emocional, trae paz al alma. Ustedes leen el Salmo 32 y el 32 cuando explica los cargos de conciencia de David, mientras cayesen y crecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, había un sufrimiento. El que peca hace daño a su alma, dice el texto, y es verdad. En prisión de maldad tú nos encerrado por causa del pecado, pero aquí viene, me saca del hoyo mi vida y me corona de favores y misericordias. Empiezan los favores de Dios para la restauración. O sea, la bondad divina comienza a actuar para curar esos estados de ánimo y darnos consolación por causa del pecado. Tiene que sanar esos vacíos creados por causa del pecado. ¿Y saben qué sucede cuando recibimos esa consolación de Dios? ¿Saben qué sucede? Nuestra vida emocional se equilibra. Y algo que he visto con los años es que Dios comienza a hurgar en aquellos espacios de nuestra vida, aquellos espacios que son íntimos, que nadie conoce, que a veces hemos enterrado en los recuerdos, y Dios se vuelve arqueólogo. ¿Qué cosas antiguas han afectado tu vida? ¿Cuáles son los fantasmas que Dios tiene que retirar, que generan ciertas conductas emocionales que no son saludables para ti ni para otros? Ahí empieza el Señor a trabajar. Y eso es la profundidad del adorador. Ya Dios comienza a ahogarte, no te dejes escapar. Yo me acuerdo que una época oraba, estaba orando, tendría como 20 años y había empezado el seminario, 19 en el seminario, estaba 21 años, tenía 20 años y estaba un año en el seminario, y un día comencé a orar. Oramos intensamente, o sea, oramos de 4 a 6 de la mañana. Al principio era una obligación, después se convirtió en un deleite. Comenzamos a orar y entramos en un mover de adoración tan intenso que había cosas que me explicaban. Hay cosas que yo explico que ha sido, que me han explicado orando. O sea, es una voz, como dice Pedro Salvador, es una voz que te habla en silencio. O sea, no lo puedo explicar, o sea, con palabras. O sea, es una voz en silencio que te habla y no son voces, no es tu mente que, o sea, porque tú estás consciente de quién eres, pero hay explicaciones que te van dando, ¿no? De cosas que has vivido y por qué actúas así, y te da la solución y no escuchas una voz. No sé cómo explicarlo en detalle, o sea, no puedo explicarlo, pero es una experiencia, no sé si lo digo, no sé, porque no todos vivimos las mismas experiencias, ¿no? Cada quien tiene una experiencia de comunión con el Señor distinta. Sin embargo, el patrón, Dios sabe dónde trabaja y a dónde quiere dirigirse contigo, para que esos fantasmas silenciosos no te hagan daño. Entonces viene la sanidad emocional total. Y aquí el pasaje dice, te corona de favores y misericordias, porque saben que si Dios nos deja ahí, esas actitudes nos hacen daño. Muchos de los problemas que tenemos para amar son porque hay espacios, hay problemas que no hemos resuelto. Sí, hay problemas que no hemos resuelto. Y esos problemas necesitamos resolverlos en la presencia de Dios, porque Él tiene la objetividad espiritual para equilibrar nuestra vida. Él nos conoce perfectamente y sabe qué necesitamos. Muy bien, después de esto viene una renovación. Aquí viene la provisión de Dios, dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo siempre cuando leí este pasaje no me había percatado que está relacionado con la provisión divina. Sacia de bien tu boca, o sea, hay alimento para ti. Es como un poco, toma la figura del aguilucho, que dice,
para que te rejuvenezcas como el águila. Ustedes han visto el aguilucho, ¿no? ¿Cómo abre la boca? ¿Para qué, no? Sí, pero abre la boca sin... Cuando lo veo no me da mucho gusto, porque me causa desesperación. Imagínate que te pida horrible sería, no sé. Pero en esa figura es el sacia de bien. O sea, me da la provisión necesaria para que yo pueda vivir bien. Se hace de bien mi boca para que te rejuvenezcas como el águila. ¿Les han contado el proceso de rejuvenecimiento del águila? Sí, no, es muy usado últimamente, ¿no? Pero si tienen ese patrón, entonces hay una transformación del águila para vivir mejor los siguientes 70 años. De 70 años, su pico está muy corto, va a un lugar, sin embargo, ¿quién alimenta al águila? Toma la figura de Dios, o sea, que Dios es el que alimenta, o sea, el que le da vida para que pueda rejuvenecer. Toma la figura, porque el águila está en una cueva, mientras se arranca el pico, mientras se arranca las uñas, pasa un proceso de dolor y angustia. ¿Quién le da fuerzas para soportar el sufrimiento? Ahí viene, yo sacio de bien tu boca, o sea, estoy proveyendo vida para ti. Y muchas veces el cambio emocional nos produce dolor. Estamos tan acostumbrados, una vez que molesto con alguien, lo ignoro completamente, pongo en la congeladora. Y dice, ahora. Y trato de ignorar eso para no sufrir, mecanismo de defensa. No quiero ser herido, que Dios se vea como quiera. ¿Qué hace Dios? Dios no lo va a permitir. Somos seres sociales y la única manera de vivir es socialmente. Ya los que viven en el convento, eso no existe, eso no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que Dios se envía en medio del lobo, como corderos en medio del lobo. No dice que quítalos del mundo, no dice, no, déjalos en el mundo, solo guárdalos del mal. Ese es el concepto de Dios. O sea, vamos a estar expuestos a Él. La salud de Dios va a venir a nuestra vida. Tiene que ser así. No hay líder que no sufra su transformación para rejuvenecer. ¿Verdad? Y vas a ser feliz, no importa la edad que vivas. Provisión de Dios, ¿no? Ese es el clímax. ¿Qué más dice ahí? En esta adoración personal. Una vez que hay rendimiento total, esto es fantástico. Porque miren lo que dice acá. Verso 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Una de las cosas que a veces pensamos que no va a suceder es justicia. Dios va a ser justo. Sin embargo, nuestra justicia llega al final del proceso del perdón, de la renovación emocional. Porque muchas cosas que los adolescentes o los niños dicen es injusto o aburrido, son simplemente aspectos parciales de lo que les interesa, no el bien que les corresponde vivir. No vas a ver televisión hoy día, vas a hacer tu tarea, eso es injusto, tengo derecho ¿a qué? A relajarme un rato. Lo siento, tienes tanta tarea que no hay derecho hoy día. No, eso es injusto, eso es injusto. Y a veces somos así delante de Dios. Es injusto. He visto problemas en personas que, por ejemplo, crecieron sin padre. Hombres, no me hablo de mujeres, hombres. Yo me acuerdo que uno me dice, no, que la vida me trató así, mi padre nunca luchó por mí, empieza. Y yo le digo, está bien que tu padre luchó, fue así, fue así, muy bien. Hay que reconocer que creciste en una situación de desventaja, pero no te puedes quedar ahí. Si Dios permitió que sufrieras situación de desventaja, es porque Él te quiere enseñar algo que tú no conoces, que Él es el Padre Divino, sobrenatural. Y muchas veces, voy a decirles, según la frase de San Agustín, que la necesidad es la fuente de la bondad divina. En el proceso de oración, a veces la necesidad que pasamos se convierte en la fuente de la bondad divina. Yo leí el libro de una evangelizadora escocesa, me he olvidado su nombre. Ella quería ir a África y va a África, ¿no?, a trabajar, a la misión. Ella siempre había crecido admirando las historias, recibiendo las historias
historias y los reportes que mandaban sobre David Livingstone, que era un doctor que llevó el evangelio a lugares que nadie había llevado. Y él dijo, yo también voy a llegar a esos lugares, pero no tengo educación, no soy doctor como él. No importa, Dios me va a ayudar. Y la mandaron a las misiones, y la misión no quería que vaya más allá, porque había caníbales. Entonces ella decidió ir más allá. Sin embargo, ella teniendo 40 años, se enamoró de un médico de 25. Y la misión aceptó que se casen, sí. Y se iba a casar con él. Pero la misión le dijo, una vez que te casas, te sujetas a él y te vas a venir a vivir a la ciudad. Porque él no puede ir a esos lugares, porque no lo podemos perder, es un médico, es muy valioso. Entonces ella decidió no casarse con él. Y se fue a los caníbales. Y ella vivió hasta los 80 años y él en la ciudad 2 años después murió. Parece una paradoja, ¿no es cierto? Pero esta mujer sabía lo que quería, ¿no? Dios es justo. Y aún es más, los ingleses la nombraron cónsul en esa tierra que ella había evangelizado. La nombraron cónsul porque entendía era la madre de esa población. Los caníbales se convirtieron al Señor. Soldados inmensos ante una mujer, dice que no medía más de 1,60 m, que tenía pelo anaranjado y pecas. Y los morenos pasaban a casi algunos llegaban a 2 metros. Y ella los enfrentó por las costumbres que tenían, y al final ella terminó gobernando y siendo la mujer que traía sabiduría a ese pueblo, y lo sacó de las tinieblas en que estaban, por la gracia divina. Dios hace justicia. Ella vivió muy pobre, después su historia es increíble. Fue pobre, vivió en angustia, y ella dijo, si me hubiera quedado amargada en esa situación, no hubiera podido consolar a ese pueblo que necesitaba a Dios. Entonces Dios sabe cómo maneja hasta los recuerdos más tristes que podemos haber vivido, ¿no? Se sirve de fuente, como dice el Salmo 84, ¿no? Se los leo, ese es interesante. Siempre me ha impactado el Salmo 84 cuando las lágrimas se convierten en fuente, ¿no? Y después de eso dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Voy a retroceder, disculpen que me estoy ajustando a la tecnología y me está causando más problemas. Más fácil es leer el papel, ¿no? Bueno, dice acá, bien interesante, el verso 6. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. El valle de lágrimas y la lluvia se convierte en estanques. Y después de eso, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. La consolación es total, ¿no? Y Dios va a ser justo, por supuesto, siempre va a ser justo. Y ese es lo bueno que tenemos. Cierro con el último versículo. ¿Quién lee el verso 7? Ese es un verso famosísimo. Una vez que tú tienes una oración personal, ¿qué vas a recibir? Recibe. ¿Quién lee el verso 7? ¿Cuál lee el verso 7? Sus caminos los fijó a Moisés, y los hijos de Israel las obras. Todo adorador va a conocer los caminos de Dios. Moisés fue a su presencia. Ahí ese es el clímax de la adoración, conocer los caminos de Dios. ¿Qué cosa quiere decir? Dios se revela tu voluntad, su voluntad a ti. ¿Qué es lo que quieres que haga? Estás en el desierto, se aparece una zarza ardiendo, se acerca y Dios le habla, le dice quién es a Moisés. Yo soy el gran yo soy. Y le dice qué cosa quiero que hagas. Y le explica. Le da como señal su vara con su mano, se convierte en leproso. Ese es el clima de la adoración, cuando Dios revela su voluntad a ti. Su voluntad personal, particular. Tú no estás en el desierto, tú vives aquí en la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es su camino para este lugar?
Ese es el clímax de la adoración. Ese clímax es la fuente final de la búsqueda divina. Que veas, que conozcas sus caminos y no solo sus obras. El pueblo vio sus obras, pero Dios quiere que conozcas sus caminos. Solo el que subió al monte, solo el que vio pasar a Jehová y vio la espalda de él, ¿no? Solo el que lo vio en el embaldosado, paseándose, solo el que le dio el libro del pacto y derramó sangre. Ahí es donde tú conoces sus caminos, su voluntad para ti. Ese es el clímax de la adoración, o sea, el carácter del adorador. Y con eso quiero cerrar esta reflexión. Bueno, me ha ganado el tiempo, increíblemente quería de repente tomar